Asambleas de Dios, ríos de vida. Dios les bendiga. Bueno, pastor, quiero saber si vamos a hacerlo de la presentación de los bautismos, porque eso hace parte de la ilustración de mi predicación. Es que se me había olvidado, discúlpeme. Bueno, tuvimos bautismos el lunes, que fue festivo. Ahí está la foto. ¿Sí está ahí la foto? No. Se fue el encargado, oiga. Bueno, mientras Fabiano Bonaga le dice al encargado para que coloque la foto, yo voy a entregar los diplomas. Entonces, Gabrielo Bonaga, mire su hijo, Gabrielo Bonaga se bautizó. Para que pase aquí, Gabriel. ¿Sí está, Gabriel? Ah, está en el retiro. Bueno, que pase la mamá entonces, pero se queda acá. Liliana Andrea Pedreros también está en el retiro. Es que tenemos 85 en el retiro, una bendición tremenda. Hemos tenido un problema, pero a la vez es una bendición. Un problema porque en todos los últimos retiros los cupos se han acabado y es un problema ya con los últimos, pidiendo que por favor quieren ir y no hay cupo, porque no hay cama, no hay lugar de hospedaje, digámoslo así. Pero nos tienen que tener paciencia. Les recomiendo, siempre que se avise de un retiro, inscríbase rápido con dinero, no solo con el nombre, sino con dinero separando el cupo. José Miguel Espinosa Duque, aquí está. Carmenza Restrepo Rincón. María Eugenia Vélez Delgado. Jessica Saavedra Mejía. Oscar Edison Vargas Medina. Gabriela López Restrepo. Cristian Santamaría Clavijo. Lady Grajales López. No sé si se quedó alguno se bautizó y está acá. Todos. Bueno, ¿sí ya está puesta la foto? ¿Sí? Bueno, ese fue el grupo que se bautizaron, entonces este es una representación. Bueno, dos testimonios. Bueno, usted de madre espiritual, o sea, mamá biológica y mamá espiritual, ¿cómo hizo para criar a su hijo en el temor de Dios? Llegó a los 14 años y ya se bautizó. Bueno, pues no es una tarea fácil, porque siempre pensamos que porque ellos nacen en un hogar cristiano, entonces ya todo está hecho, pero no es cierto, porque de todas maneras las influencias del mundo, las cosas de afuera siempre los quieren cautivar. Entonces, pues ha sido una tarea con la ayuda del Señor hemos llevado a cabo, pero pues mi consejo sí es, hay que orar mucho por nuestros hijos, cubrirlos mucho en oración y enseñarles la palabra, porque la palabra es la que transforma el alma, ella misma lo dice. Listo, muy bien. Bueno, a ver, otro que quiera dar testimonio. A ver. Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Pues primero que todo quiero darle la gloria y la honra a Dios por este privilegio. Darle también las gracias al pastor Leonardo, a la pastora Diana, a mis líderes, a mis padres espirituales, porque soy afortunada, tengo 3. Entonces quiero darle gracias a Dios por haber puesto esas personas tan bonitas en mi vida. Fue un proceso un poquito difícil, pero lleno de bendición. Dios hace más de 3 años me dio una promesa, me dio Eclesiastés 3, yo lo compartí el día de los bautizos. Yo veía el bautizo como una frustración, porque pues siempre que me bautizaban, no, pero el tiempo es de Dios y es perfecto. Hace 2 semanas
en uno de mis devocionales, Dios me dio una promesa de Salmo 66, que Él había puesto, me ha afinado como la plata, me ha puesto pesada carga sobre mis lomos, que me ha probado por el fuego y por el agua, pero que me traería una abundancia. Y esa es una parte de la abundancia. Entonces, me ha traído en victoria. Entonces, yo le doy gloria a Dios por eso. Amén. Entonces les damos la bienvenida a ellos como miembros ya legales, oficiales de la iglesia. Bienvenidos. A los que están también por allá, también bienvenidos. Bienvenidos. Este es un gran avance en la obra del Señor. Hoy es día de compartir la palabra referente a misiones. ¿Somos una iglesia misionera? ¿Usted qué cree? ¿Sí somos una iglesia misionera? Vamos a ver en Hechos capítulo 11, una iglesia que nos muestra las características de cómo debe ser una iglesia misionera. Y en este tiempo que hemos estado hablando, mes de abril, mayo y hasta el mes de junio, sobre reforzando nuestras creencias, esto hace parte fundamental de lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos en que Dios nos ha llamado y creemos que somos instrumento de Dios en sus manos y creemos que podemos ser parte del cambio y de la transformación de nuestro tiempo presente. Y es importante que nos detengamos a mirar como iglesia hasta ahora qué hemos hecho o qué nos falta por hacer. Y hay varias características que nos ayudarían a entender este proceso que nosotros tenemos. Una de las primeras características que quiero compartirles es que una iglesia misionera es una iglesia evangelizadora. Díganle al que está a su lado, es una iglesia evangelizadora. Resulta que cuando vino el día de Pentecostés, dice la palabra que todos fueron llenos después de haber estado unánimes juntos y perseverando. Vino como un viento recio el Espíritu de Dios y llenó a cada una de las personas que estaban allí. Y dice la palabra que ellos empezaron a alabar, a adorar y exaltar el nombre del Señor en otras lenguas, otros idiomas. Pero ellos quedaron muy contentos, muy gozosos con la experiencia vivida ya. Había venido el Espíritu de Dios y los había empoderado, pero ellos habían quedado allí quietos. Por esa razón, la misma palabra nos narra que durante el caminar y el proceso del tiempo tuvo que venir una persecución. Y dentro de esa persecución, cada una de las personas que habían creído y recibido al Señor tuvieron que salir corriendo, como diríamos. Fueron esparcidos. Y aquí es donde encontramos el nacimiento de esta iglesia, en el capítulo 11, desde el versículo 19. ¿Me acompaña, por favor? Dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, lo leen conmigo por favor, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Vamos a detenernos un momento allí. La primera característica que vemos que tiene una iglesia que es misionera es una iglesia evangelizadora. Después de verse el pueblo forzado, porque Dios permitió esta persecución, forzados a salir, hubo algo que impactó
el corazón de ellos y que cuando salieron y donde fueran tenían que publicar esto, ¿era qué? Era que habían conocido de Cristo, habían conocido el mensaje de salvación. Y aunque estaban en otros lugares, cuando llegaban a esos sitios, ¿qué sucedía? La pasión que había en sus corazones los llevó a tener pasión por otros que no habían escuchado el mensaje de salvación y empezaron a compartirlo. Entonces, una de las cosas que nos hace ser una iglesia evangelizadora para poder ser una iglesia misionera es que debe haber pasión en nuestro corazón. Cuando tú vas a algún otro lugar o estás en otro sitio que no es la iglesia, ¿hay pasión en tu corazón para compartir y hablar la palabra del Señor? ¿O será que, como el famoso dicho, ¿no? Aparecen los cristianos agentes 007 sin darse a conocer, ocultos, no se distinguen? Como iglesia debemos mirar y analizar si tenemos pasión en nuestro corazón. Y si no hay pasión, déjeme decirle, por Dios tampoco va a haber pasión por la persona que aún no conoce del Señor. Es importante que veamos que lo que llevó a las personas a hablar era lo que ellos ya habían experimentado en su corazón. Era la realidad que ellos ya habían vivido de Cristo en sus vidas. Otro asunto que vemos ya aquí es que se rompieron los límites. Aunque empezaron a hablarle primero a los judíos, ellos también empezaron a hablarle ¿a quiénes? A griegos. Empezaron a ampliar el rango de el mensaje de las personas que había que llevarles el mensaje de salvación. O sea que ya no debemos pensar en un prejuicio social o en un prejuicio político o en un prejuicio racial de ninguna clase, porque el evangelio es para todos y es por medio de nosotros. Ahora, hay una mentalidad que se debe romper en medio de la iglesia o en medio de este lugar, y es que aquí es donde se lleva siempre el mensaje, la palabra. Debemos pensar que hay que sacarla de las cuatro paredes. El trabajo que nosotros realizamos en las células de cuidado tiene que ver con eso, porque como iglesia tenemos una misión y tenemos una visión, y ha sido algo que el Señor ha puesto en nosotros con fuerza, porque para eso ha sido levantada la iglesia, para ser el instrumento y para ser la que lleve el mensaje de salvación. Y es necesario que nosotros nos detengamos a mirar qué estamos haciendo, cumpliendo la misión para llegar a realizar la visión. Como en días pasados les pregunté cuál era la visión de la iglesia, hoy les quiero preguntar ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión? Mira el que está a su lado, véalo a ver si sabe. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Sí sabe cuál es la misión? La tenemos escrita en los carteles en la pared, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo decimos? Levante su mano. Y yo quiero verlos aquí y escucharlos. A ver, decimos, con Jesucristo como absoluto Señor de mi vida, yo me comprometo a orar, ganar y nutrir a por lo menos 2 personas en un año. Usted nació para cumplir esa misión. Y es algo que no podemos dejar. Es algo que no podemos abandonar porque debe ser parte de nuestra vida. Nosotros debemos tener un estilo de vida evangelizadora. Debemos de tenerlo. En estos días atrás estuve acompañando a una chica que me contó y me compartió que había estado llevándole el evangelio en su colegio a una compañera.
Pero entonces me dijo, pastora, y la sorpresa mía es que me doy cuenta que ella ya conocía de la palabra y que ya estaba asistiendo a otra iglesia. Pero le digo la verdad, en el colegio no parecía cristiana. Por eso fue que yo hablé. Y por eso es que la invité a la célula. Y ya cuando ella ya cogió confianza conmigo, fue cuando dijo, no, es que yo ya conozco de la palabra. Sí, ¿cómo? Sí, es que en mi casa vamos a la iglesia. ¡Ay! Y entonces ya ella me dijo, ella no parecía cristiana. Esos son los cristianos que decimos que son aquí, en el templo, pero fuera del templo, no. Nosotros como iglesia misionera y que tenemos una visión para extender el reino de Dios bajo el mandato del Señor, debemos cumplir con la misión de ser proclamadores y de ganar personas para el Señor. No podemos dejar de realizar esta labor. A veces nos detenemos por diferentes circunstancias, problemas, situaciones, nos desenfocamos, pero iglesia, a medida que siempre reforcemos el compartir la palabra, el llevar el mensaje y seamos retados a nivel personal en ese aspecto, déjeme decirle, nosotros vamos a crecer. Vamos a estar creciendo espiritualmente, porque usted se ve comprometido ¿a qué? A mostrar lo que está hablando, a hacer evidencia de lo que está compartiendo. Y la verdad es que a veces es muy triste cuando personas vienen y dicen, no, es que yo no voy a ser padre espiritual o no quiero participar en una célula porque todavía hay muchas cosas que yo necesito cambiar y uno tiene que estar bien para servir al Señor. Es un pensamiento sensato y es la lógica que sea así. Pero déjeme decirle que si usted no da el paso, usted no empieza a comprometerse y usted no empieza a esforzarse para cambiar. Porque siempre el enemigo lo va a tener al límite allí. Usted no puede porque usted todavía esto, usted no puede porque tal cosa, usted no puede por esto. Y hasta que usted diga, no, yo voy a estar bien. Ahora dígame, ¿va a estar bien? Tiene que comprometerse. Y eso fue lo que le pasó un poco a la iglesia. Dios tuvo que traer una persecución para que ellos se comprometieran a salir. Y allá afuera, por la pasión que estaba en su corazón, empezar a hablar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la visión de extender el reino de Dios transformando las generaciones a través de la plantación de iglesias. Esa es la visión directa que el Señor nos ha puesto. Así que tenemos un compromiso de extender el reino de Dios. Y la palabra nos enseña que nosotros somos embajadores. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Embajador somos de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? ¿Qué es? Es precisamente el representante de un país cuando está en otro. ¿Usted sabe de qué país o de qué ciudadanía usted ahora pertenece? ¿Si ha recibido a Cristo en su corazón? De la ciudadanía del cielo. Usted es ciudadano del cielo. O sea que usted es celestial. Uy. Por eso brillan. Debemos de estar brillando. Somos ciudadanos celestiales. Somos del cielo. Pero ¿cuál es nuestra representación aquí en la tierra? ¿Será una representación digna del rey que gobierna nuestras vidas? Aquí hay una responsabilidad muy tremenda. Hay un asunto muy profundo porque nos lleva a entender que nosotros somos esos mediadores, esos intercesores, porque dice, así como si Dios rogara
nos lleva a nosotros como embajadores, como iglesia que somos, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y aquí hay un aspecto tremendo, porque de pronto ¿cuántos de nosotros somos más bien de reconciliadores? Somos como peleadores, si le podríamos decir, o traemos disturbio en medio de una oficina, ¿sí? En el trabajo, en el estudio. ¿Cómo lo conocen a usted? ¿Como el cristiano que apoya, ayuda, reconcilia, o el que arma el problema, el que trae el cuento y el que lo lleva? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Embajadores somos, embajadores somos. Y si queremos ser una iglesia con esta característica de misionera, tenemos que hacer énfasis en esto. Tenemos que realmente trabajar en pro de la reconciliación y tener una conciencia de la paternidad espiritual, que todos debemos orar, que todos debemos ganar y que todos debemos de nutrir. Y nuestra misión dice a por lo menos 2, ¿en cuánto tiempo? 1 año. Esforcémonos por mejorar esto y vayamos a avanzar. Otra característica que yo puedo ver en la iglesia de Antioquía, en el versículo 26 nos dice, es que en aquel lugar, en este lugar fue que se les dio por primera vez el nombre a la iglesia, y era el nombre de cristianos. En ese momento no se conocía al pueblo o a los discípulos de Cristo de otra manera. Habían otros nombres con el cual les llamaban, pero en este instante fue la primera vez que fueron nombrados como cristianos. O sea que eso me habla a mí de una característica de identidad. Había una identidad. ¿Y identidad qué es? Es el conjunto de rasgos o el conjunto de cierta información que individualmente nos distingue para confirmar lo que somos. Y si nosotros recordamos, la palabra del Señor nos habla de cómo eran los discípulos de Juan el Bautista, cómo eran los discípulos de Jesús. De hecho, a Jesús le dijeron, Señor, tus discípulos, ¿por qué son así? Si los discípulos de Juan el Bautista se lavan las manos para comer y tus discípulos no. O sea, ¿qué estaban viendo? Rasgos. Los identificaban, sabían que habían diferencia. Cuando Pedro se vio enfrentado en el momento de esta mujer, cuando cogieron al Señor Jesús, y esta mujer le dijo, ay, usted como que es de los mismos. Y Pedro empezó a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Y ella volvió y le dijo, sí, usted es de ellos. ¿Por qué? Porque su forma de hablar lo delata. Esos son rasgos, identidad. Una iglesia misionera tiene que identificarse con su visión, con su misión, con el propósito con el que Dios lo ha puesto y lo ha levantado. Y cuando entendemos eso, podemos tener identidad y podemos apropiarnos de lo que Dios ha traído en nuestras vidas. Y pese a cualquier circunstancia, ¿usted qué va a hacer? Un evangelizador. ¿Usted qué va a hacer? Un promulgador de la palabra de Dios. Así que debemos de mirar qué tan identificados y qué tanta identidad tenemos como ministerio Ríos de Vida de las Asambleas de Dios. Aquí tenemos que trabajar, porque vamos todos en pro de este camino. La tercera característica que podemos ver también en la iglesia de Antioquía es que es una iglesia que enseña y cuida. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén.
Entonces, recordemos que la iglesia estaba en Jerusalén y porque se habían esparcido, varias de las personas habían llevado el evangelio a Antioquía. Pero ahora nos está narrando la palabra que la noticia llegó de que en Antioquía se había formado un grupo. Había unas personas que habían recibido el mensaje de salvación. Y cuando Jerusalén escuchó esto, la noticia, entonces dice que tomó la decisión de enviar a Bernabé. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¡Qué tremendo! El Señor nos muestra que este es el proceso de llevar la palabra y de tener un crecimiento y de extender el reino de los cielos. Y es algo que como iglesia nosotros practicamos y nosotros llevamos, nosotros realizamos. La iglesia de Génova inició así. El pastor Billy tiene unos familiares allá y algún día fue de visita, fue a visitar su familia, pero en medio de esa visita reunieron a un grupo de personas y él les compartió la palabra. ¿Qué sucedió después? Lo llamaban y le decían: Billy, ¿será que puede venir a compartirnos de aquello que usted nos compartió esa vez? Y al principio era una vez al mes, ya después cada 15 días, ya después cada 8 días, cuando Billy ya viene y nos dice: pastores, allá ya hay un grupo como de 70 personas y ellos están esperando y me llaman y tengo que atender por teléfono una consejería, una cosa, orar, hasta que entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que había ya una iglesia. Y fue cuando el pastor Billy se fue para Génova. Así mismo nació la iglesia de Dos Quebradas. 2 personas nos buscaron, nos llamaron, que nos conocían, que estaban sin pastor, solas. ¿Qué podíamos hacer? Bueno, empezamos a ir con mi esposo. Cada 8 días a Dos Quebradas, visitarlos, nos reuníamos con estas 2 personas, pero a medida de los 8, los 15, los 20 días, el mes, empezó a crecer el grupo. Hasta que duramos 3 meses yendo nosotros 2 a ese lugar. ¿Y ahora qué hay? Una iglesia. Ya se vio la necesidad de llevar, de mandar a un obrero, de estar allí, a un pastor que estuviera a cargo. La iglesia de Santuario, una familia bajaba hasta Apía. De Santuario a Apía más o menos son como 40 minutos, 45 minutos. Bajaban a Apía al servicio. Pero cuando ellos iban a Santuario, ¿qué hacían? Compartían la palabra. Empezaron a reunir en las casas, oraban, cantaban y compartían de lo que recibían el domingo. Pero cuando ya había un grupo, ya era un grupo de 15, 20 personas y empezaron a decir: pastor, ¿será posible que aquí venga alguien? Y así nació la iglesia de Santuario. La iglesia de la Unión, muy parecido a lo del pastor Billy, pero el hermano Andrés Giraldo, un líder de aquí de la iglesia, de visita en la Unión, y no encontraba dónde congregarse cuando la familia le dice: bueno, ¿y usted no puede orar con nosotros acá? ¿Usted no puede hablarnos de lo que usted aprende allá? Y él dijo: pues venga, yo le pregunto al pastor. Y llamó a mi esposo y le dijo: pastor, ¿será que yo puedo enseñar o hacer un devocional en mi casa? Y claro, ¿cómo no lo va a hacer? Y hoy en día, ¿qué hay? Una iglesia allá.
grupos de personas que escuchan la palabra y necesitan ser enseñados, necesitan ser formados y recibir el evangelio para poder crecer. Y allí estamos haciendo la obra del Señor. Eso es extender. Ahora, nos narra también la palabra del Señor que Bernabé trajo refuerzos. ¿Cuál fue el refuerzo de Bernabé? Sigue diciendo en el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces yo lo veo así. Los padres espirituales fueron las primeras personas que hablaron y reunieron al grupo. Después llegó Bernabé, que fue el líder. Y llegó Saulo como asociado a apoyar al líder. Entonces trabajaban aquí en equipo y estaban desarrollando la obra del Señor. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Versículo 26, se congregaron allí todo ¿qué? Un año. Se congregaron un año. ¿Qué hicieron durante ese año? Enseñaron, formaron, discipularon, ministraban la palabra del Señor a la vida de las personas. Porque es importante, el mandato del Señor es: vayan y hagan discípulos, enseñándoles. ¿Y qué es lo que se debe enseñar? La sana doctrina, la profundidad de la palabra, el permanecer en las diferentes enseñanzas que edifican nuestra vida. Entonces, una iglesia misionera es una iglesia que enseña, es una iglesia que imparte la palabra del Señor. Otra de las características que podemos ver es que una iglesia misionera es una iglesia sometida a la mayordomía. ¿Qué es esto? Es saber administrar los recursos. Porque hay que organizarse para trabajar en pro de la obra del Señor. En el versículo 29 se nos dice que los discípulos se organizaron, cada uno conforme a lo que tenían, y determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué sucedió? Vino una palabra de revelación en donde estaban mostrando que iba a venir un tiempo de hambre. Pero al escuchar este mensaje, ellos formaron un plan. Ellos se organizaron y dijeron: no vamos a abandonar la iglesia de Judea. No vamos a dejar sueltos a nuestros hermanos allá en esta situación, en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar. Cuando dice la palabra enviar socorro, es que enviaron ¿qué? Ayuda. Pudieron haber enviado alimentos, pudieron haber enviado ropa, pudieron haber enviado dinero, pero una organización para poder apoyar a los hermanos y continuar con la obra, porque ellos sabían que no se podía dejar suelto esto. Naturalmente, en nuestras vidas hay un sentido común de solidaridad. Cuando sucedió lo de Mocoa, empezó a haber una convocatoria, ¿cierto? Personas que querían ayudar, aportar, y empezó a haber ropa, comida, dinero, grupos de personas que fueron allá a hacer atenciones médicas, a ayudar a remover los escombros. Todo esto es necesario. Y todo eso hace parte del servicio al Señor y hace parte de que tú des para la obra de Dios. Y la manera en que nosotros nos hemos organizado es a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Cuando tú diezmas y cuando tú ofrendas, estás cumpliendo con parte del servicio al Señor para el extender la obra de Dios. Nosotros debemos de tener desprendimiento de las cosas. Nosotros debemos de ser generosos. Determinaron enviar socorro, es sino que se tome una decisión.
Cuando tú das el diezmo, eso es muestra de tu fidelidad a Dios. Cuando tú das tu diezmo, también es porque estás reconociendo que Él es el Señor de tu vida y que Él gobierna tu vida y que Él va a sustentar tu vida porque crees en las promesas que Él te da. Cuando tú das el diezmo, también estás obedeciendo a sus mandatos porque Dios así lo ha determinado. Nuestra hermana Gloria nos direccionó de esta manera: trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque es necesario. Aparte de eso están las ofrendas, y las ofrendas son muestra de tu gratitud a Dios. Yo recuerdo mi abuela, siempre cuando íbamos a visitar a alguna persona, entonces ella decía, vamos a visitar a la comadre, y me mandaba a la panadería a comprar un pan de 2.000. Y ella me decía, porque es que hay que ser agradecidos, mija. La comadre nos ha ayudado mucho, hay que llegar con algo, no podemos llegar con las manos vacías. Y a mí eso se me quedó, de verdad, mucho tiempo yo decía, voy a visitar a alguien, no, yo no puedo llegar con las manos vacías. Cualquier bobadita, un dulcecito, un pancito, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el dar tiene bendición. Y es mejor dar, nos dice la palabra, ¿cierto? Que recibir. Bienaventurado es dar que recibir. Porque allí hay bendición. ¿Y por qué? Porque de esa manera tú estás demostrando que estás agradecido. También cuando traes las ofrendas es tu muestra de amor para con Dios. Cuando tú haces una promesa, es muestra de tu generosidad, es muestra de que te desprendes en fe. Y para mí es impactante escuchar testimonios como estos. En la convención misionera de Singapur, ellos hacen una movilización de las promesas de fe misionera en todos los niveles, los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Y contaron este testimonio en donde una niña dentro de la clase de escuela dominical hicieron la promoción de ¿cuánto vas a dar en fe? O sea, nosotros hablamos aquí de su promesa conforme a su capacidad, ¿ok? Pero a mí me sorprendió que ellos dicen, ¿cuánto crees tú que Dios te puede dar para que des? ¿Sí notan la diferencia? ¿Cuánto piensas tú que Dios te puede dar para que tú des? Y lo sorprendente es que esta niña le enseñó a toda la iglesia la fe que ella tenía en Dios. ¿Qué sucedió? Ellos lo hacen a través de un papelito, y en el papelito la niña escribió, me olvidé, $10,000. $10,000. $10,000, eso es mucha plata. Entonces la maestra dijo, ay, la niña se equivocó, puso un cero de más, debe ser 1,000, o de pronto puso 2 ceros más, deben ser $100. Y fue y buscó a los papás. Les dijo, mire, es que en la promesa de fe su niña puso $10,000. Entonces los papás le preguntaron a la niña, y la niña dijo, eso fue lo que Dios me dijo que me iba a dar para ayudar a las misiones. Entonces los papás dijeron, ok, vamos a creerle y ayudarle a la fe de la niña. Sorpresa. Uno de los abuelos, no recuerdo ahorita cuál, falleció y le dejó de herencia a la niña mucho más de la cantidad que ella había prometido allí. O sea que ella dio porque creyó. ¿De dónde vino? De una herencia. Algunos piensan, es la fama que se tiene en la iglesia, ¿sí? ¿Cómo es que le quitan o le sacan el dinero a las personas? Y no es así. Ahora, ustedes como iglesia saben que nosotros como pastores no somos así.
Lo que nosotros enseñamos es la bendición que está detrás de obedecer en mi compromiso para con Dios. Lo que nosotros enseñamos es la bendición de creer que Dios te puede dar mucho más de lo que tú sueñas, cuando tú sueñas en aportar para el reino de los cielos. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando tú vienes delante del Señor creyendo, las ventanas de los cielos se abren y tú no te imaginas las cosas que puedes empezar a recibir y en los lugares o las bendiciones que tú recibes. Cuando yo estaba en Quibdó como misionera, recibíamos el sustento de muchas de las iglesias del eje cafetero. Y cuando hubo el terremoto que estremeció a toda Armenia, aunque nosotros no estábamos en Armenia, que era la gran mayoría de iglesias que nos apoyaban, nosotros también quedamos damnificados. Pero a mí me pareció muy bonito la responsabilidad de ellos con nosotros, porque nos llamaron y nos dijeron: estamos en una situación difícil, nos tenemos que levantar, tenemos que reconstruir lo que aquí se cayó. Pero ellos no nos dejaron, porque de las ayudas que a ellos les daban, a nosotros también nos enviaban ropa, comida y en algunos momentos equipos de personas que iban a hacer por una semana o 2 semanas apoyo misionero. Y nos sentimos bendecidos. Sin embargo, hubo un momento de crisis en mi vida. Y yo llegué sola a mi casa, me senté en el comedor y llorando así con pataleta y todo, yo le decía al Señor: ay, estamos mal, Señor, estamos mal, ayúdanos. Como yo siento literalmente que el Señor entra, se sienta al lado mío en el comedor y me dice: ¿estás mal? Y yo: sí, Señor, estoy mal. Pero ya se pagó el arriendo. Sí. ¿Tienes comida en la alacena? Sí. ¿Tienes ropa? Sí, Señor. Tu niña está bien, tu esposo está bien, están sanos. Sí, sí, Señor, sí. ¿Se pagaron los servicios? Sí, Señor, sí. ¿Por qué estás mal? Así me preguntó el Señor. Y cuando yo miré lo que estaba contestándole a él y mi interior, ahí fui más pataletuda. toda inmadura con el Señor yo ahí. Ay, porque no tengo ni 2,000 pesos en mi bolsillo, por eso estoy mal. Y el Señor me dice: no necesitas efectivo, pídeme que yo te voy a dar. Pídeme que yo te voy a dar. Ahí entendí, el Señor es quien suple nuestras necesidades. Y a veces nosotros ponemos nuestra mirada en el signo pesos y no nos damos cuenta que por otros lados el Señor nos está bendiciendo y nos está sosteniendo. Y entendí que el Señor no quería que yo tuviera dinero en mi bolsillo, era para que no dependiera de lo que tenía en el bolsillo, que eran 2,000 pesos. Para mí mucho, pero Dios, ¿qué me estaba diciendo? Yo te voy a dar mucho más, yo te voy a dar mucho más. Cuando nos comprometemos con el Señor y que Él gobierne nuestras finanzas, vamos a ver mucho más. Y necesitamos comprometernos porque hace parte del trabajo y de la labor que debemos hacer como iglesia. Hace parte de esto. No podemos desligar el trabajo sin nuestro aporte. Y tú puedes dar de muchas formas, pero debes aprender a dar. Y es una de las características de la iglesia que es misionera. En segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, Pablo habla de una iglesia y le reconoce todo su trabajo. La iglesia de Macedonia
Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, miren cómo estaba la iglesia, en grande prueba de tribulación, atribulados, la abundancia de su gozo y su profundidad y de su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de generosidad. ¿Qué quiere decir? Que dieron supuestamente de lo que no tenían, pero fueron ¿qué? Generosos. Y por esa generosidad Dios los bendijo de una manera impresionante. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A mí me impresionó este texto, porque ¿qué estaba diciendo allí? La iglesia estaba rogando que los dejaran dar, porque veían que eso era un privilegio. Y no, esto choca con nuestro pensamiento. ¿En qué sentido? Que cuando usted ve que alguien de pronto no tiene la suficiente solvencia en cualquier área, ¿sí? Si por ejemplo usted llega a una casa y le van a ofrecer un bocadito de comida y usted se da cuenta que solamente el bocadito alcanza es para la persona que se lo está ofreciendo, ¿usted qué dice? ¿Su conciencia qué le dice? No, no se preocupe, yo como en mi casa, no tengo problema. Pero resulta que estamos negando, estamos cerrándole a la persona la oportunidad de recibir más de Dios, porque esa persona lo ve como un privilegio. Lo ve como un privilegio, lo ve como un honor. Y esa es la manera de ellos expresar y agradecer. Yo voy a compartir algo que mueve mucho mi corazón, y es mi hermano Edgar. ¿Cuántos conocen quién es el hermano Edgar? Muy poquitos, de nombre, porque todos lo ven. Es el hermano que usualmente está cuidando las motos mientras usted está aquí en el servicio. El hermano mayor, adulto. Él no tiene una familia que lo sustenta. Tampoco tiene una entrada, un ingreso económico. Él vive en el ancianato que queda por acá o por allí. Él vive allí. Él tiene un problema físico, él sufre de ataques epilépticos, y después de un último ataque epiléptico que le dio, fue que quedó, porque él vivía solo con la hermanita que también era enfermita, y su trabajo era vender dulces en alguna de las partes del centro, en una chaza, lo que llamamos una chaza. Después de ese ataque, fue que él quedó mejor allí en la clínica, en el ancianato. ¿Y saben qué hace él cada domingo que viene? Él no tiene un ingreso, no tiene dinero, pero él viene, y yo he visto que a mi esposo y a mí nos trae un chicle, una galletica, una chocolatina, cualquier dulce. Y en una ocasión le dije, hermano Edgar, tranquilo, no se preocupe. Y él me dice, pastora, no me niegue esta bendición, porque yo es lo que tengo para darle al Señor, y lo hace a través de nosotros. Y yo me acordé de esto. Yo dije, ay, Dios mío, entonces ahora cada vez que él me da la galletica, el chiclecito, creo que de hoy le dio a mi esposo un chicle. Y nosotros podemos decir, ay, un chicle, ¿qué hay en el corazón y en la mente de él? Esa es mi ofrenda para el Señor, porque él no tiene de dónde. Y su servicio, su entrega, usted lo ve como es diligente para servir allí, en el cuidado de las motos. Y ahora, ¿con qué yo me he encontrado a veces? Algunos hermanos como le hablan, algunos hermanos como le entorpecen el trabajo, pero él sigue allí, sonriendo y juicioso.
Unas veces con mucho sol, otras veces como un día tan fresco como el de hoy, pero está dando de lo que tiene. Asambleas de Dios, viernes 12 y 5 de la tarde, en el Canal 2, CNC Teluro Producciones, caminando hacia un liderazgo sobrenatural. Asambleas de Dios, Ríos de Vida, una realización de Tecnofilms.